A ver, modo serios. Modo serios porque vamos a hablar de lo de Suga. Tema Suga, drama, alcohol y policías. Queremos que Pancho se ponga hasta fondo, 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 fondo. Seriedad pura, por favor, seriedad. Queremos que Pancho se ponga hasta fondo, 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 fondo. Ok, ya, no, ya, ahora sí. Pro rider. Sí, yo creo que este contexto nos va a ayudar perfectamente a entender la situación, Must be named when got up. Dime por favor que van a poner la de un llamado de emergencia 911. Ven y sana mi dolor. Tú es la cura de esta. Hago una llamada. Dime por favor que van a poner esa canción. Llama a todas las autoridades. El llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. A ver, ahora sí, modo serios porque es Genie Channel. Y ahora sí, seriedad. Genie Channel. Hoy les cuento sobre el incidente de Suga de BTS. Muchos me consultaron qué se está diciendo en Corea, en donde efectivamente es una de las noticias más leídas. Se viralizó demasiado esta madre, te lo juro. Yoongi de 31 años se 31. cayó luego de un viaje Este video lo tenemos que ver. en un dispositivo móvil personal al intentar estacionar. Un policía se acercó para ayudarlo, pero al sentir alcohol se le hizo un test de alcoholemia y se detectó 0.8. O sea que fue mientras estaba intentando aparcar. O sea, mientras estaba intentando parquear bueno, no sé si era bueno, a ver, ahorita vemos. Un porcentaje superior al límite permitido. No hubo daños personales ni materiales. Big Hit explicó en un primer comunicado que Suga utilizó una patineta eléctrica. Patineta eléctrica. A ver, yo necesito sinceramente el modelo exacto, de ser posible. Bajo los efectos del alcohol, usando un casco. Después de desplazarse unos 500 metros, se cayó mientras la estacionaba y recibió una multa y la cancelación de su licencia. Suga también se disculpó en Reverse, contó que después de beber en una cena regresó a su casa usando una patineta eléctrica sin darse cuenta de que no podía usarla bajo los efectos del alcohol. Pidió disculpas por haber desilusionado. La polémica está en si era una patineta eléctrica o un scooter. Eso, exacto. Eso es lo que necesito saber, porque obviamente de eso depende muchas cosas, la verdad. O sea, ya con la mano en el corazón, depende mucho si es una patineta, si es un scooter, o sea, sabes, como, ajá. Si es un scooter, además de la cancelación de la licencia, podría enfrentar a una investigación penal similar Claro. a un accidente con motocicleta. Exacto, por eso mismo. Si es una patineta, De la funa de Jim por un condón extra grande, Jungkook chocando con un taxista, y Jimin de fiesta en París les presentó Suga que se cae de un scooter borracho. solo enfrentaría una multa menor y la cancelación de su licencia. Hasta el momento de hacer este video seguía el debate. Pobre bebé literal lo atraparon ya cuando había llegado a su casa. La policía había dado a entender que era un scooter y Big Hit emitió un segundo comunicado disculpándose Pero un scooter, deberían decir qué tipo de scooter, porque igual, a ver. por haberse precipitado en calificar el aparato de patineta eléctrica. Dijeron que no sabía que según el tipo podría acarrear diferentes consecuencias legales, aseguraron que se someterán a todo lo que dispongan las autoridades según la calificación que definan. ¿Y qué hay de su estatus de trabajador social alternativo? ¿Una alternativa al servicio militar va a afectar esto? Buena pregunta, muy buena pregunta. Puede haber alguna consecuencia militar porque, recordemos, él servicio. ingresó Claro. al servicio en septiembre Claro. de 2023. Bueno, te amplío todo en el video de YouTube. Igual creo que no era un scooter de esas motos. Era un monopatín de esos que vas parado según TW. A ver, veamos el video. Wakey. Busquemos el video. Una Suga y la empresa se disculpó antes de que todo se explotara. 2. Él desconocía pero el desconocimiento no exime de culpa. 3. Claro. No hubo heridos, los pudo haber pero para qué hablar de lo que pudo ser y no fue. 4. El SM dijo que no tendría castigo porque estaba en su día libre. Ok. 5. En Corea hay personas más peligrosas que no En Corea hay personas más peligrosas que no tienen condena, pero al ser famosos se agarran de ahí. Eso no solo pasa en Corea, pero es muy cierto. 6. Él ya es adulto y se puede poner al pedo. Ok, varios puntos de vista y todos muy válidos. Espérense, quiero ver el video, el que salió en las noticias, y también vemos el comunicado que sacó Big Hit, o bueno, no sé si Suga, bueno, ahí vemos el comunicado y vemos. O sea, en mi opinión el Yeonji sí cometió un error, pero ya se hizo responsable y ya respondió a las autoridades, en que se tenían que meter los medios coreanos para hacer un pinche escándalo. Es que ya sabes, Literal una o tormenta sea, en un vaso de agua.
Sé que es una celebridad, pero también es un ciudadano que merece respeto a su privacidad. Nunca van a ¿Listo? entender eso. Lastimosamente Wakey, nunca van a wakey. entender eso, o sea. Bueno, en Corea tienen violadores en masa. Hablemos de que las mujeres en Corea son las de las campañas, no hombres. No digo que estuvo bien lo que hizo Suga porque finalmente incumplió la ley, pero pagó Claro. la multa. Y no hubo daño, como verga le van a funar. A ver, este es el video. Este es el video. A ver. 입니다. 입니다. 방탄소년단 No, weón, sí creo que es de los scooters grandes, man. 멤버 슈가입니다. No, tu cola valió madre. Creo que iba re normal, sí, sí. Anda ahí. ¿Sabes? ¿Te imaginas que va a decir, uy, uy? No, a ver, es que, a ver, obviamente, más allá de que Suga con esto puso en peligro a alguien, se puso demasiado en peligro él. Amigo, mira cómo van los carros a la velocidad por ahí. 소년단 멤버 슈가 Por más que él vaya a una velocidad relativamente baja y a un lado, 집 근처에 도착한 입니다. jodido, jodido, la verdad, jodido. Es de los scooters. Es que esto en realidad ni siquiera creo que se le dice scooter. 방탄소년단 멤버 La 슈가 verdad no tengo idea. Mira. Pero sí son de los grandes, ¿verdad? De estos que parecen como moto eléctrica. O sea, se ve muy borroso porque obviamente esto será tomado desde una cámara ojo de águila en una altura súper grande y con muchísimo zoom. Yo me imagino que esto es Suga porque obviamente lo ponen en las noticias, dicen es Suga, es Suga, es Suga, es Suga. Pero ya saben cómo son luego las noticias y televisores, que luego te imaginas que puede ser alguna persona random. Pero yo diría que eso es Suga. 방탄소년단 멤버 슈가입니다. 집 근처에 도착한 입니다. Iba re tranquilo. Pero bueno, a ver, si es que este sí es Suga. Está complicado, Wakey, wakey. Está complicado. Como digo, el desconocer la ley no te exime. Pero él se hizo responsable antes de que todo explotara. Y si estuvo mal que manejara con alcohol. Pero él sí ya se dijo que él no iba borracho como tal, si había tomado pero no estaba borracho. Las investigaciones las tendría que hacer la autoridad, no gente Sí. random solo uno. Sí, eso sí. Wakey, Tienen que hacer wakey. investigaciones lastimosamente, pero sí. Lo que más me da rabia es que lo llamen drogadicto, porque cualquier eso- persona que sabe la historia Suga sabe los problemas que ha tenido, y lo que ha sufrido con su ambiente underground. Literal tiene una canción donde llora porque perdió a su mejor amigo por las drogas. Se entiende que hizo algo más, pero atacarlo Chiruno. Eso ya es demasiado. Eso ya es demasiado. Es pasarse. Es de gente estúpida. Exacto, aquí no se está defendiendo el error de Suga o tratando de justificarlo, estuvo mal. Aquí estamos hablando de las personas que se metieron donde no les importa, es tu idol, no tu familiar o tu hijo. Literal. Suga borracho antes de que la policía lo atrapara. A ver, este fue el comunicado que publicó Suga después o antes, no creo que fue antes, ¿verdad? Antes de que se arme todo el peote después de todo lo que pasó, ¿no? De todo lo que los medios, tal, ajá. Hola, soy Suga. Me siento muy pesado y apenado por haber venido con una decepción para usted. Después de beber anoche en la mesa de la cena, volví a casa en un kickboard eléctrico. Ha violado la ley del tránsito vial sin darse cuenta de que no está permitido utilizar el patinete eléctrico en estado de embriaguez. En el proceso de establecer el kickboard eléctrico en la puerta principal de la casa, me caí solo. Y había agentes de policía a mi alrededor, por lo que se le impuso una cancelación de licencia y una multa por alcoholemia. En este proceso no hubo daños ni instalaciones dañadas, pero me disculpo con todos porque es mi responsabilidad, que no hay excusas. Muy cierto. Pido disculpas a todos los que han sido heridos por mi comportamiento descuidado y equivocado, y en el futuro estaré más atento a mi comportamiento para que esto no suceda. Ok. A ver, creo que agarró y dijo lo que todo el mundo quería escuchar, Wakey, lo que la wakey. gente esperaba y lo que se imaginaba. Me encanta que él está tomando la responsabilidad, no dando excusas. Eso habla mucho de su persona. ¿Qué dice acá? Ay, no, bebés, si son de las morras que van a venir a decir que el Yonki cometió un error, que si se tenía que disculpar por el hecho de vivir su vida, les voy a mandar a la verga y sin boleto de regreso. A ver, o sea, yo creo que lo de las disculpas y demás es más por el hecho de que es una figura pública, ¿sabes? Y no tanto por disculpas para personas random de por ahí, sino más tipo como para ARMY, tal vez podría hacer las disculpas. Y más que todo como una aclaración, ¿sabes? O al menos así lo siento yo por el lado de este comunicado, o bueno, más que todo mensaje que deja Suga por Weverse. Mi opinión, pues técnicamente ya se las dije, que lógicamente todo esto está muy mal y que esto no se debe de hacer, que esto no está
está bien, ya seas una persona pública o no, pero definitivamente en lo que todos estamos de acuerdo es de que se armó un desvergue, un desmadre muchísimo más grande de lo que es. Pero bueno, gente, yo creo que ya todos lastimosamente ya sabemos cómo funciona todo este mundillo de los idols, gente famosa que literal hacen la mínima wea y pues explota todo. Eso no quiere decir que estemos minimizando esto, ya que como les dije, esto va muchísimo más allá de si eres un idol o si no eres un idol, si eres figura pública o si no eres figura pública. Esto está recontra que mal, no se debe hacer, ya sea con un scooter, ya sea con una moto, ya sea con un carro, con todo. La responsabilidad es de uno mismo. Yo creo que los idols ya son gente suficientemente grande como para darse cuenta de esto, y pues que va a tener que atenerse a las consecuencias de la ley, porque pues para eso mismo está la ley, y quienes les va a juzgar es la mismísima ley, no gente random del internet. Fin.